de la lucha espiritual, hemos explicado la naturaleza del enemigo, la naturaleza de la tentación, la naturaleza de Dios y nuestra propia naturaleza. Entender en qué consiste la salvación nos hace producir frutos para la gloria de Dios. Ese desenlace entre nuestro viejo hombre y nuestra nueva criatura es clave que nosotros lo entendamos. Y es triste que muchas veces hay personas que vienen a la iglesia y no entienden lo que significa ser salvos, ¿no? Es importante que entendamos qué significa la salvación y que entendamos la implicación de la salvación, de dónde el Señor nos ha sacado, quiénes somos ahora en Cristo, cómo Dios nos ve, qué Dios quiere que nosotros hagamos, qué Dios quiere de nosotros y cómo nosotros estamos inmiscuidos, metidos en una lucha espiritual, batallando, ¿no? En una batalla espiritual que ya Jesucristo ganó por nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros es poner la armadura que el Señor nos ha dado, avanzar con fe en medio de este mundo de maldad, confiando en Jesucristo, por la victoria es de Él. Ese desenlace se explica en Colosenses 1.13. Colosenses 1.13. Casi todos los versos van a estar en la pantalla, no todos, pero ahí lo tenemos. ¿Alguien lo puede leer? Colosenses 1.3. 13, 1.13 y 14. El cual Dios Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias, hermano. Eso que dice ahí, Dios Padre, no está en su Biblia, ¿verdad? Eso lo puse yo, pero es para que sepa de quién está hablando. El cual, de quién es ese cual, Dios Padre. Si sigue el verso anterior se va a dar cuenta de quién está hablando. Dios Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, en su Hijo, tenemos redención, tenemos rescate. Él pagó por nosotros, redención por su sangre, el perdón de pecado. Esos verbos son muy importantes: ser librado y ser trasladado. Librado y trasladado. ¿Qué significa librado? Tiene la idea en el idioma que se escribió de atraer, de tirar hacia uno mismo, de rescatar, de arrebatar, de atraer hacia el libertador, hacia quien te libra, ¿verdad? Es como cuando una persona se está hundiendo y tú la rescatas, la atraes hacia ti misma, la arrastras hacia ti misma, la sacas de donde está hacia ti, ¿no? Esa es la idea. Él nos ha librado, nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? ¿A dónde nos ha puesto el Padre? Nos ha puesto en el reino de su amado Hijo. Ese traslado significa que es un traslado de una esfera a otra, y en el idioma en que se escribió destaca también un cambio radical, no un cambio progresivo, sino un traslado de que tú estás aquí, pero yo te rescato y ahora tú estás aquí. A partir de ahora tú estás aquí, ¿no? Entonces, ese traslado según, bienvenidos, gracias por venir. Ese traslado según Colosenses 1.14 ha logrado nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Y es por ese traslado que Dios nos ha rescatado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que somos libres del pecado, libres de la condenación del pecado, libres del reino de las tinieblas, libres de las mentiras de Satanás, libres de la condenación del mundo, libres de la ira de Dios, libres del juicio venidero, libres de nuestros propios pecados. Somos libres porque el Señor, Dios Padre, nos ha rescatado por medio de su Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Al creer en Jesucristo, vamos a 1 Corintios 12.3. ¿Qué se nos dice? 1 Corintios 12.3. 1 Corintios 12.3. Nos está hablando del Espíritu Santo. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en nuestra vida? Cuando creemos en Jesucristo recibimos el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué papel hace Él en ese rescate y en ese traslado al reino del Hijo de Dios? ¿Quién lo puede leer? 1 Corintios 12.13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Gracias. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gracias, hermana.
por un mismo espíritu, ¿verdad? Hemos sido bautizados todos en un cuerpo. ¿De qué está hablando? El cuerpo de Cristo. El espíritu, al creer en Jesucristo, es quien nos sumerge, ¿verdad? Nos sumerge en el cuerpo de Cristo, nos inserta, nos coloca en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Ahora, ya que somos rescatados, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Somos la iglesia. Y esa es una palabrita interesante, ¿no? Que debemos darle un poquitico más de tiempo a la palabra iglesia, ya que somos parte de la iglesia. Si hemos creído en Jesucristo, bienvenidos. Somos parte de la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? En el idioma griego es esta palabra, eclesia. ¿Okay? ¿Y qué significa esa palabra? Es una palabra compuesta, ¿no? Esto significa fuera. De ahí viene la palabra exit, pero en la traspuesta, ¿verdad? Ek, para afuera. Iglesia viene del verbo kaleo, que significa llamar. Quiere decir, la iglesia son los llamados fuera. Iglesia significa literalmente llamado fuera. Así se llamaba la asamblea. Se hablaba de, cuando se usaba esa palabra eclesía, se hablaba de las personas de la congregación de la sinagoga, ¿verdad? Los que iban a buscar a Dios el sábado en la nación de Israel. Se hablaba también en el idioma griego de cuando la junta del pueblo iba y se reunía en un lugar. La asamblea es la reunión de los llamados afuera. Esto es la iglesia, ¿no? Somos llamados afuera. ¿Afuera de qué? Pues afuera del reino de la potestad de las tinieblas. Afuera del mundo. ¿Entienden? Eso es lo que somos los cristianos. Ahora, para esa llamada afuera, para salir fuera, se nos ha dado algo cuando creímos. Se nos dio el paracleto. ¿Y qué cosa es el paracleto o paráclito, como quiera que sea que se pronuncie, ¿no? Para significa al lado, ayuda, y cleto viene de caleo, de llamado. Uno llamado a estar contigo, uno llamado a defenderte, uno llamado a ayudarte. ¿Quién es este? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo que Él no nos iba a dejar huérfanos porque Él nos iba a dejar otro consolador? Esa es la palabra, nos iba a dejar otro paracleto. Uno llamado para que guíe a los llamados fuera. Cuando el apóstol Juan dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esa palabra abogado es la traducción de paracleto. Jesús es también nuestro abogado defensor. Él es nuestro abogado defensor. Uno que está al lado de nosotros para defendernos, para guiarnos, intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Lo mismo hace el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia es esa llamada fuera. La pregunta que tenemos para ustedes es: ¿debemos salir literalmente del mundo si somos llamados fuera? Debemos salir literalmente del mundo para poder obedecer al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Será la solución irnos al desierto? ¿Será la solución que ahora todos compremos casas juntos y vivamos en un mismo barrio todos juntos y nos vamos a llevar de maravilla hasta que el gato de Arcadio mate mi gallina? ¿Verdad? No, el punto no es vivir monásticamente. No vamos a estar en el desierto, no vamos a salir del mundo. Estamos en el mundo, pero hemos sido sacados del mundo. Vamos a ver si explicamos esto. Yo creo que es muy importante que vayamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Yo sé, no es un capítulo breve, pero vamos a leer Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 es toda una oración. Es toda una oración. ¿Ok? Y yo quiero que mientras leamos, yo voy a leer Juan capítulo 17. Quiero que nos hagamos estas tres preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es la palabra más mencionada por Jesús en este pasaje, en esa oración? ¿Cuál es la palabra que más Él usa?
Y vamos a pensar qué significa esa palabra que él usa y usa y usa y usa. Si la repite muchas veces es importante que sepamos qué, ¿no? La segunda pregunta es si esta oración es también para nosotros, si tiene algo que ver conmigo, o si él simplemente está orando por los discípulos que tenía allí y no por nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? La tercera pregunta es qué cosas pidió Jesús al Padre para sus discípulos. ¿Ok? ¿Estamos listos? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las recibieron y han conocido verdaderamente y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Una oración, la oración del Señor. No la oración modelo que nos dio Mateo 6, ¿verdad? Pero una oración más larga. Él hablando con el Padre. Y él oraba mucho, el Señor oraba mucho. No es que esta es la única oración que él hizo, oraba mucho, ¿verdad? Iba a lugares desiertos, se apartaba de la gente, tenía su tiempo sola con el Padre. Esto lo hacía continuamente. Pero él permitió que que los discípulos escucharan esta oración y que grabaran esta oración con un propósito, para enseñarnos muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es la palabra que más se mencionó? Por lo menos la que usted escuchó una y otra vez. Mundo, 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 mundo. Una y otra vez, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa esa palabra? La palabra mundo tiene tres significados. El primer significado de la palabra mundo es lugar. Lugar. Ahí, ¿quién puede leer el verso 11 de Juan 17? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Gracias, hermana. Exactamente.
estos están en el mundo. Ahí mundo es lugar. ¿No? Estos están en el mundo. Ahí mundo es lugar. Está hablando del planeta Tierra, ¿no? De este mundo. Pero también mundo se refiere a humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué se refiere? Amó Dios a este lugar. Está hablando de la humanidad, ¿no? Cristo dio su vida no por las piedras ni por las montañas. Cristo dio su vida por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mundo es también humanidad. Y en ese sentido el Señor lo dice también. ¿Alguien puede leer ahí en Juan 17, 20 al 21? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que la humanidad crea que tú me enviaste. Te pido, Señor, te pido por esos que van a creer por la palabra de los discípulos, que ellos sean uno, que haya unidad, que haya amor entre ellos, para que el mundo, la humanidad vea que tú me enviaste y que yo soy el verdadero, ¿no? Entonces ahí mundo es humanidad. Pero también mundo es un sistema controlado por Satanás que se opone al reino de Dios, ¿no? Alguien puede leer el verso 15 y 16. Se ve la idea un poquitico ahí. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sí, no son del mundo. Es decir, viven en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan. Después, cuando él escribe sus cartas, en primera de Juan 2, 15 al 17. ¿De qué está hablando? Aquí está hablando de ese sistema contrario a Dios que rige en el mundo, en este lugar, y que domina, si se puede decir, a la mayoría de esta humanidad. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. ¿Aquí lo tienen? Amén. ¿Qué dice? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, hermana. Exactamente. Quiere decir que lo que hay en el mundo como un sistema que se opone a Dios y a todo lo que se llama Dios. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne. ¿Qué es la carne? Cuando uno satisface sus deseos lejos de la voluntad de Dios. Lo que hay en el mundo son los deseos de los ojos, ¿verdad? El que dicen la gente, el mira que querer lo que uno está mirando. Y la vanagloria de la vida, el orgullo personal, el hecho de pensar que tú eres mejor que otra persona, ¿verdad? O tratar de hacer algo para demostrar que tú eres más, o que tú puedes más, o que tú sabes más que otra persona. Eso es lo que hay en el mundo, ¿no? Y este mundo va a pasar. Y los deseos de este mundo van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2. Dice de esta manera, a partir del verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, ¿no? ¿Y a quién sigue el mundo? Dice, el espíritu que ahora opera, dice, el conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Quiere decir que cuando una persona no tiene a Cristo, cuando una persona no ha sido rescatada, no ha sido trasladada al reino del Hijo, cuando una persona está bajo el reino de las tinieblas, está siguiendo al mundo, ¿no? Está siguiendo el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, está siguiendo al mundo con sus pasiones, con sus deseos, con sus vicios, con sus cosas, y es Satanás quien va guiando el mundo por donde él quiere que el mundo vaya. ¿Están conmigo? Amén. Vamos a ver las cosas que Jesús pidió al Padre por sus discípulos. ¿Alguien pudo identificar alguna? Yo tengo una lista aquí. Y seguro que de las que ustedes digan va a estar en la lista. Santificar su verdad. Exactamente.
Señor, santifícalos en tu verdad. Y eso es importante. ¿Por qué santifícalos? ¿Por qué? Porque santo significa apartado del mal, apartado para Dios, separado para Dios. Eso es lo que santo significa. Entonces lo que está diciendo el Señor es: Padre, yo te pido que tú los apartes del mal, que tú los apartes de la maldad, que tú los apartes del mundo, que tú los separes, que ellos entiendan que ellos son la iglesia, que ellos son la iglesia, los llamados fuera, ¿verdad? Eso es lo que está pidiendo el Señor. ¿Qué más? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que tengan su gozo cumplido. Que tengan su gozo cumplido en el Señor, ¿verdad? Que el Señor esté contento con ellos, que ellos estén contentos sabiendo que el Señor está contento con ellos, que ellos estén agradando al Señor y que su gozo sea cumplido. Después el apóstol Pablo decía: vosotros estáis completos en Cristo, nada nos falta, ¿verdad? ¿Qué más? Que todos seamos uno. Que todos seamos uno, que todos seamos uno, ¿verdad? Cristo pide por la unidad de su pueblo, la unidad de su cuerpo, la unidad de su familia. ¿Qué más? Dice en el 26, dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Exactamente, que ellos tengan el amor de Dios y el amor del Padre, y que el Señor permanezca en ese amor en ellos. Así mismo es, amén. Vamos a ver algunas de las cosas que yo saqué, y algunas las dijeron ustedes, y tal vez ustedes dijeron algunas que yo no encontré, pero que seamos guardados en el nombre del Señor para que seamos uno, ¿verdad? ¿Qué es eso de que seamos guardados? ¿A qué se está refiriendo? Significa que seamos protegidos, que seamos sostenidos firmemente, ¿no? De hecho, en el verso 17 le está pidiendo Padre Santo, lo que dice la hermana Susi, Padre Santo. ¿Lo puede leer, hermana, el verso 17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalo. ¿Y qué dice el 15? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces otro verso que vamos a encontrar después. Creo que en una o dos ocasiones él llama al Padre Santo. Él está pidiendo al Padre Santo que los guarde del mal, que cumpla el Señor, que el gozo del Señor se cumpla en ellos. ¿Verdad? En el verso 13. Es en el 11, ¿Qué dice mi hermano? dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Eso es, el 11. Padre Santo, a los que tú me has dado, ¿verdad? Guárdalos, Padre Santo, ¿verdad? El que puede guardarnos es el Padre Santo, ¿no? Pero dice que no seamos quitados del mundo. Fíjate, ya podemos descansar, ¿verdad? Ya no hay que irse al desierto, ya no tenemos que comprar casa los unos al lado de los otros, nada de eso. Que no seamos quitados del mundo, del lugar, ¿no? De este mundo, pero que seamos guardados del mal. Y siempre que se usa la palabra mal, puede ser entendida como mal o como maligno. Cualquiera de las dos traducciones es correcta ahí. Entonces, el Señor lo que está pidiendo es que nosotros que no seamos quitados del mundo, ¿no? Pero que seamos librados del mal, de la maldad y del maligno que guía esa maldad en el mundo. Está hablando del reino de las tinieblas. Está hablando Satanás. Que el Padre los santifique en su verdad, ya eso lo mencionamos. Que estemos con Jesús en el lugar donde Él fue, para que veamos su gloria. Verso 24. Padre, a los que me has dado, yo quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. O sea, el Señor no quiere que nos vayamos del mundo, ¿ok? El Señor quiere que trabajemos aquí con un propósito. Tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice el apóstol Pedro. Hay un propósito aunque estemos aquí, ¿no? Pero tenemos que saber que cuando nosotros nos vamos de aquí, no es que nuestros cuerpos van a estar, sí, nuestros cuerpos van a la tumba, pero nuestro espíritu, nuestra alma no va a estar dormida en un estado inconsciente. ¿No? Vamos con Cristo. Cristo nos está esperando. Es lo que está diciendo ese pasaje. El Señor está pidiendo al Padre, yo quiero que ellos estén conmigo. No los quiten del mundo ahorita, pero ¿sabes? Todos esos que estaban escuchando esa oración murieron y están con el Señor hoy, ¿no? Pero no los quites del mundo, sino que los guárdalos
guárdalos del mal. Esa es la petición. El Señor nos va a enseñar su gloria. No sé, en la cultura hispana a veces cuando tú invitas a una persona a la casa, le enseñas la casa, ¿verdad? Me sorprendió mucho, una vez vino una misionera a vivir a Estados Unidos, una misionera americana, y ya muchos años en un país de América del Sur. Y cuando llegamos a su casa nos enseñó toda la casa, cuarto por cuarto. Este es el cuarto primero, este es el segundo cuarto, este es el baño, porque esa es la tradición, ¿verdad? De muchos países hispanos. ¿Te imaginas cuando lleguemos al cielo cómo el Señor nos va a mostrar su gloria? Wow. 20, voy a llevar al trono del Padre, 20, voy a llevar aquí, 20, te voy a llevar allá, te voy a llevar aquí, te voy a llevar allá. Él quiere que veamos su gloria, la gloria que Él tuvo antes de que el mundo fuera, ¿no? Antes de que el mundo fuera, Él disfrutaba de esa gloria y Él dejó esa gloria para rescatarnos y salvarnos de las tinieblas, ¿no? Entonces Él quiere que veamos su gloria, que conozcamos cada vez más a Dios. El verso 26 es un verso interesante. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Es decir, yo voy a seguirle dando a conocer tu nombre, Padre. Yo voy a seguirle hablando de ti, Padre, ¿no? La voluntad de Cristo es que sigamos conociendo de Dios, cada vez más y más de Dios. ¿Para qué? Para que el amor del Padre esté en nosotros y la presencia de Jesús esté entre nosotros. Hermano. ¿Qué significa que diga que mi gozo esté cumplido en sí mismo? ¿Cuál es el gozo de Jesús específicamente, o a qué se refiere? El gozo que Él da. Yo entiendo que es el gozo que Él da, el gozo de su salvación, el gozo. Dice la Biblia que Él enfrentó la cruz con gozo. Hebreos capítulo 1, capítulo 12 dice, por el gozo puesto delante de Él, menospreció la cruz. Menospreció el oprobio y enfrentó la cruz. Es el gozo de Él. Vamos a hacer algo. ¿Qué verso es? Yo lo tengo aquí como que el gozo del Señor se cumple en ellos. El 17:13 dice, pero ahora voy a ti y hablo de esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Mi gozo cumplido en sí mismo. Aquello que se cumpla el gozo de la salvación en ellos. Pero vamos a hacer algo. Vamos a buscar, ayúdenme a buscar diferentes hermanos, ese mismo verso en otras versiones de la Biblia. Y esto nos va a ayudar a dar claridad. Y esto es un buen ejercicio. Una buena pregunta, un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando buscamos un mismo pasaje en otras versiones de la Biblia, eso va a traer más claridad a nosotros. Estamos en Juan 17:13. Dice Nueva Traducción Viviente, ahora voy a ti, mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Llenos de mi alegría, llenos del gozo del Señor. ¿Okay? Versión Dios habla hoy. Ajá. Dice San Juan 17:13, ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Exactamente. Yo tengo el lenguaje actual, dice, ahora regreso a donde tú estás, pero digo esto, mientras estoy en el mundo, para que mis seguidores sean tan felices así como yo. Exactamente, el gozo del Señor. Pero, como yo les decía, el Señor oraba. Yo puedo decir que oraba todos los días, ¿no? Él se comunicaba continuamente con el Padre. Pero por algún motivo, Él hizo esta oración de tal manera que los discípulos escucharan esta oración. Y el propósito era para que los discípulos se gozaran con Él. Yo creo que también es importante el momento en el libro donde lo dice. Porque esos son discípulos que iban a ver a Cristo crucificado. Iban a ver a Cristo muerto. Pero ellos se iban a acordar de esta oración. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Si tú miras estas cosas, esto es lo que trae a nosotros el gozo. El gozo del Señor. Si hay algún gozo en el Señor, está aquí, ¿no? Está en que Cristo nos va a mostrar su gloria. Y Él nos está esperando, ¿no? Ahí está el gozo. No sé si respondí tu pregunta o si no, lleva mucha más explicación, pero seguimos. Tito 2, 11 al 13. Al creer en Jesucristo, la voluntad de Dios es que aunque vivamos en el mundo, no vivamos conforme al mundo. Que veamos diferente en cuanto a la forma de pensar del mundo, que no tengamos los mismos deseos del mundo y las expectativas del mundo,
y Jesús nos está prometiendo su presencia cuando nosotros no somos como el mundo. Pero mientras estemos en este mundo, tenemos que saber cómo vivir de una manera diferente al mundo, ¿no? Antes de llegar a Tito 2, creo que teníamos alguna pregunta pendiente sobre Juan 17, ¿no? ¿Es este pasaje para los discípulos aquellos o también para nosotros? Para nosotros. ¿Por qué? En el último versículo habla de En el versículo 20, ¿Qué dice? mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, la palabra de los apóstoles. Exactamente. No es solamente para los discípulos que estaban escuchando, es también para nosotros. ¿Por qué para nosotros? Porque dice, el propio Jesús oró por ti. Esa es una oración que Jesús hizo por ti. No te pido solamente por estos que están aquí, sino por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Y todos los creyentes de todos los tiempos. Esta es una oración común. Esta es la voluntad del Señor Jesucristo para todos los creyentes, todos los discípulos, desde ese momento hasta que regrese. Él promete su presencia. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es para nosotros también. Si tú pensabas que tal vez tu mamá oró por ti hace muchos años, antes que tu mamá, Jesús oró por ti, ¿verdad? Jesús oró por ti hace mucho tiempo, para que tú cumplieras su voluntad. ¿Quién puede leer Tito 2, 11 a 13? En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, hermano. Exactamente. Es un resumen de esto que hemos visto. Un resumen. Porque fíjate, habla de que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y que nos está enseñando? Que tenemos que renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. ¿Y cómo debemos vivir en este siglo? Sobria, piadosa, justa y piadosamente, esperando cuando el Señor regrese. La manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo con otras palabras. La diferencia es absoluta entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No podemos traer o arrastrar un patrón del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿No? Imagínense que estamos hablando de dos soldados, ¿no? Dos soldados de dos ejércitos, ¿no? Yo antes militaba bajo el reino de las tinieblas. Antes yo era un fiel militar del reino de las tinieblas. Militaba bajo el reino de las tinieblas. Pero el Señor me rescató de ese reino y me ha vestido con su armadura. Y ahora soy del reino de la luz. Ahora soy del reino de Dios. Ahora me he visto diferente. Yo no puedo arrastrar las cosas del reino de las tinieblas. Yo no puedo decir, bueno, ahora me voy a poner... Ya soy cristiano, pero voy a poner la camisa del reino de las tinieblas. ¿No? Yo no puedo arrastrar de un reino a otro. Un reino es completamente, absolutamente incompatible con el otro. En naturaleza y en todo lo demás. Existe un territorio del enemigo dominado y dirigido por Satanás, donde los hijos de Dios no debemos entrar, porque hemos salido de ahí mismo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a prácticas, me estoy refiriendo a cosas del enemigo, a cosas que pertenecen al reino de las tinieblas, y yo no puedo volver a esas cosas y esas prácticas porque esas cosas son contrarias al reino donde yo estoy. Estamos en guerra con Irán, ¿no? Se imagina que por gracia un soldado americano ponga la bandera de Irán en un avión estadounidense y empieza a volar alrededor del estrecho de Hormuz. Pero encienden muchos cristianos con la bandera del enemigo arriba, metidos en el terreno donde no tienen que estar. De hecho, hablando de terreno, vamos a 1 de Pedro 5:8.
¿Quién puede leerlo con valor? Sin miedo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchas gracias, hermana. Sed sobrios y velad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿No? ¿Sabe que una vez yo tuve que predicar sobre esto? Yo creo que lo he dicho otras veces. Y yo no sé cuántos artículos yo leí de zoológicos de Estados Unidos. ¿Por qué ruge un león? ¿Estás pensando en eso? No sé, parece que cuando uno tiene hambre, como le suena el estómago, parece un león adentro. Uno se imagina que el león ruge por hambre. Es lo que yo siempre pensé. Siempre pensé que un león rugía por hambre. Pero era pura imaginación, ¿no? Cuando empecé a leer y leer y leer, no encontré un solo artículo que dijera que un león ruge por hambre. Cero. Usted puede hacer su propia investigación. Claro que estos artículos ninguno lo ha escrito un león, pero entonces no podemos asegurar, ¿no? Pero hasta ahora lo que los expertos que no son leones dicen es que los leones rugen para marcar un territorio. Ellos rugen y hasta donde tú oigas su voz, ese es su territorio. Rugen por millas y están marcando un territorio. Y eso significa que la presa que esté en el territorio del león es del rey de la selva. Es su presa. Que nadie se meta con ella, esa es su presa. Ahora, si eso es cierto, y todos los expertos, aunque no son leones, por algo son los expertos en leones. Si los expertos dicen eso, y yo sé que el que inspiró esta palabra sabe mucho de leones porque fue el que creó los leones. Amén. Y si él dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, es porque hay un territorio que es del enemigo, ¿no? Y quien es devorado, se está hablando de ovejas, ¿no? La oveja que es devorada es la oveja que se mete en el territorio del león, ¿no? Por lo general es la oveja que se separa del rebaño, ¿no? Porque piensa que es sabia y se mete en el territorio del león. Y tenemos que tener mucho cuidado en no meternos en el territorio del enemigo. Aquí la palabra devorar es literalmente la palabra tragar. El diablo es comparado con un león, no es un simple gatito que te da 2 mordidas. No. Estamos hablando de un ser que quiere tragarte entero, que quiere hacerte desaparecer. Recuerda la naturaleza del enemigo en Juan capítulo 8, verso 44. Es homicida desde el principio y padre de mentira. Dice mentira para tragarte, ¿no? Si unimos estas cosas, el territorio del enemigo son aquellas cosas que pertenecen a Satanás y su reino y que abren las puertas del enemigo para influenciar las vidas de quienes quedan atrapados en sus mentiras. Si la batalla es entre la verdad y la mentira y comienza siempre en la mente, el cristiano tiene que tener un cambio en su forma de pensar. Es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? Ok, entonces eso nos lleva a Filipenses capítulo 4, verso 8. Estamos hablando de pensamiento. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo puede leer desde la Biblia o puede desde su teléfono? Juan Carlos lo tiene. ¿No? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gracias, hermano. Vamos a digerir un poquitico más eso. Yo subrayé estas palabras. En esto tenemos que pensar, ¿verdad? Verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud, digno de alabanza. ¿Qué está hablando? Vamos a ver si digerimos un poquitico más eso. Vamos a ampliar un poquitico más. No vamos a cambiar la Biblia, así que no miren con esa cara. Simplemente vamos a ampliar, ¿ok? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, significa todo lo que es digno, todo lo que es honorable. Todo lo que es justo significa que es correcto, que es aprobado por Dios. Todo lo puro, lo que sea limpio, lo que no tenga contaminación, lo que no traiga culpa consigo. Todo lo amable, lo que es digno de afecto personal, sumamente apreciado.
todo lo que es de buen nombre, quiere decir todo lo que trae buena reputación, no vergüenza. Si hay virtud, si hay excelencia moral en eso, si algo digno de alabanza, algo que merece reconocimiento, entonces piensa en eso. Piensa en eso. Ahí tiene que perseverar nuestra mente. Si nuestra mente persevera en esas cosas, a ver, dime qué estás pensando. Tú estás pensando en un negocio, pero el negocio no es digno de alabanza y no merece reconocimiento. No vale la pena, ¿no? Estás pensando en una relación, ¿no? Los solteros, no estás pensando en una relación. Pero si no es una relación limpia, no es pura, pues no. Si va a traer pecado consigo, no. ¿Verdad? Etcétera. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, yo lo tengo por aquí. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Se han dado cuenta de una cosa? Este es el carácter de Dios. ¿No se dan cuenta de eso? Mira, Dios es verdadero. Él es verdad. Él es honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud y digno del carácter de Dios. Este pasaje nos está diciendo que el Señor, en su carácter y en todo lo que sea aprobado por Él, todo lo que pase por el filtro de la voluntad de Él, Dios nunca va a permitir algo o va a querer algo para nuestras vidas que no merezca reconocimiento o que no traiga excelencia moral o que no traiga una buena reputación o que no sea apreciado o que no sea correcto. Dios nunca nos va a pedir algo que no sea correcto. Nunca nos va a pedir, Señor, que nos robemos algo, ¿no? O cosas así. Nunca el Señor nos va a pedir nada de eso, ¿verdad? Porque ese es el carácter de Dios. Si nuestra mente permanece en esto y en estas cosas nosotros pensamos, nosotros vamos a vencer la batalla del enemigo. Vamos a vencer la lucha espiritual. ¿Sí? En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Del espíritu y de las obras de la carne. Y se contrapone lo que es el fruto del espíritu y de las obras de la carne. ¿No? Pero quiero que pensemos en esto. El fruto del espíritu es también el carácter de Dios. ¿No? Este es Dios. Dios es amor verdadero, todo gozo, paz, paciente, benigno, bondadoso, el autor y consumador de la fe, manso y obviamente con dominio propio. Nadie puede tentar a Dios. Entonces, este también es el carácter de Cristo, este también es el carácter de Dios. Si nosotros pensamos en las cosas de Filipenses 4:8, vamos a experimentar esto, porque este es el carácter de Cristo. Pero si pensamos en lo contrario, vamos a terminar aquí. Y nunca hablamos de lo contrario. Pero si no somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué vamos a experimentar en nuestras vidas? Lo contrario. Lo contrario. Lo opuesto completamente. Esto pertenece al reino de Dios. Esta lista pertenece al reino de las tinieblas. En vez de amor, ¿qué hay? Odio. En vez de gozo, tristeza. En vez de paz, miedo, conflictos. En vez de paciencia, ansiedad, desesperación. En vez de benignidad hay maldad, aspereza, maltrato. En vez de bondad, malicia, perversidad, crueldad. En vez de fe hay duda, hay incredulidad, hay miedo. En vez de mansedumbre lo que hay es ira, rebeldía, soberbia. En vez de templanza y desenfreno, exceso, intemperancia. ¿Tú te das cuenta que esto es lo que está en el mundo? ¿Acaso el mundo no está lleno de odio, de tristeza, de ansiedad, de desesperación, de duda, de desenfreno? ¿No te das cuenta que este es el mundo? Ahora vamos a primera de Juan. ¿Qué dice primera de Juan? Capítulo 5, verso 19. ¿Te vas a dar cuenta que lo que dice Juan es verdadero? Primera de Juan 5, 19. ¿Existe? Sí. Otra vez no ha existido. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto es todo lo que hay en el mundo. Sabemos que nosotros somos de Dios, ¿verdad? Pero el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está dando este tipo de fruto, ¿verdad? Porque el mundo entero tiene la mente, está pensando en
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y este es el resultado. Ese es el resultado. ¿Qué nos dice esto? En este mundo que vivimos, muchas veces podemos ser influenciados y el enemigo anda al acecho, llenando nuestras mentes, aún llevándonos a pecar. En el maligno proceso del engaño, el enemigo puede minimizar a veces el peligro de sus métodos para que los confundidos crean que están bien mientras viven en tinieblas. ¿De qué manera obra el enemigo? ¿Y de qué manera el enemigo puede influenciar a un cristiano? Puede afectar la santidad de un creyente. ¿En qué manera? Quiero escuchar de ustedes. ¿Cómo? ¿O ustedes no creen que los cristianos son influenciados por el enemigo? ¿No? Todos somos perfectos. Puro ángel, aquí. Creo que en la comodidad, pastor. ¿Cómo? En la comodidad. ¿En la comodidad? La conformidad de... muchas veces pensamos que nomás con asistir a la iglesia o oír una prédica en YouTube o algo así, ya estamos bien. Y eso nos hace caer en que no necesitamos congregarnos ni pertenecer a un grupo de hermanos. Exactamente, exactamente. El enemigo quiere apartarnos. A mí, si yo fuera el diablo, tratará de hacer todo lo posible porque ninguno de ustedes viene aquí. Si yo fuera el diablo, los convenciera de que el último lugar donde usted puede venir es este. ¿No? Y si yo fuera el diablo, lo convenciera de que toda la gente que están aquí te están mirando mal. Y que toda la gente que están aquí son hipócritas. Y que te convenciera para que tú jamás vinieras al lugar donde tú vas a escuchar la palabra de Dios que te da vida eterna. Entonces la comodidad, obviamente, claro. ¿Qué más? Círculo social. Los círculos sociales. Por ejemplo. Amigos, amistades. Exactamente. Mira, así como dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, también siento que pueden ser trampas y que uno como cristiano a veces no discierna que son trampas. ¿Qué son? Del enemigo. Exactamente. ¿Qué son trampas? ¿Dónde está el peligro? Porque desde el punto de vista físico, aún desde el punto de vista físico, nosotros caemos en peligro a veces. Teniendo dos ojos que miran, ¿no? Y a veces caemos en peligro. Pero desde el punto de vista espiritual, hay tantas cosas que nosotros no sabemos que son peligrosas y son peligrosas. ¿No? Desde el punto de vista espiritual. Estoy de acuerdo. Torcer la palabra también. Torcer la palabra. Exactamente. Yo creo que estamos en más peligro. Yo estaba pensando en eso en el día de hoy. Corremos más peligro nosotros en esta generación. Mucho más peligro, ¿no? que los cristianos del primer siglo o de los primeros siglos. ¿Por qué corremos mucho más peligro? Porque las posibilidades de que ellos obedecieran o escucharan a un falso maestro eran menos que nosotros hoy. Sí, nosotros tenemos muchas más posibilidades de ser confundidos. Nosotros tenemos un YouTube que está lleno de falsos predicadores, de falsos maestros. De esta iglesia se han ido gente confundida, ¿verdad? ¿Por qué? No fue un proceso inmediato, fue un proceso en el cual dejaron de venir, dejaron de buscar del Señor. De pronto un día miraron un video de YouTube que había que guardar un sábado, había que hacer no sé qué. ¿Ya? Por mucho que tú hablas con ellos, el enemigo los enlazó. Y punto. Hay más posibilidades, ¿verdad? En el día de hoy hay más posibilidades. Uno batalla con un mundo que también es más digital, que ellos no tenían un mundo digital, ¿no? Como lo tenemos nosotros en el día de hoy, al cual el mundo entero es dependiente, ¿no? Y esto es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Pero esto nos habla a nosotros de la importancia que tenemos nosotros de tener nuestros ojos bien abiertos y nuestros ojos espirituales y tener discernimiento sobre qué es lo bueno, sobre qué es lo malo. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo algunos medios que pueden ser peligrosos para los creyentes. Por ejemplo, en medio de la industria televisiva y cinematográfica. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. ¿Ok? ¿Entiendes? Para nosotros no es nada, ¿no? Son cosas de niños. ¿Algunos hemos leído la historia de esos personajes? ¿O los pueden identificar?
¿Qué son? Hermana Susi, ¿qué son? Yo nunca los vi. Pero acá. No, yo tampoco. No, mis papás nunca me dejaron verlos. No, yo no los vi primero porque no había corriente y después cuando había corriente pues era muñequito cruz. Ya lo único que me acuerdo es el Coniec, cuando decía final Coniec. Pero si miramos, hay una obsesión en la televisión y sobre todo empieza en los niños con personajes fantasiosos que son demoníacos, que son demonios, ¿no? No son reales, no son reales. ¿Me puedes decir qué tipo de animal es el primero? Y el segundo. Tampoco, no me puedes decir que es un perro, es un no sé. Si miras la historia, yo no te estoy diciendo hoy, te estoy diciendo hoy, estudia. Te estoy diciendo hoy, investiga. Y lo que quiero sembrar en ti en este momento es que tus ojos estén abiertos y que tú investigues. Que tú sepas el origen de las cosas, ¿no? Y hay muchas cosas, ¿sabes Dios cuántas cosas yo estoy usando? ¿Verdad? Y estamos usando que no sabemos. Y es normal, ¿no? Pero tenemos la responsabilidad, ¿no? Hay algunos videojuegos, no estoy diciendo que todos los videojuegos, pero hay un levantarse de videojuegos completamente diabólicos. Ya no se esconden los nombres, ¿no? Diablos y demonios, ya no se esconden los nombres para eso. Antes se escondían un poquitico, pero ya ni se esconden. Estúdialos. Mira, pensamos que esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Mira, nos rompemos la cabeza pensando por qué hay atentados masivos en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué tantas personas llegan y matan demás? No el 99.9%, pero el 100% de todos los tiroteos masivos que ha habido en Estados Unidos ha sido por personas que han mirado y que han jugado videojuegos violentos. El 100%, la estadística dice 100%. Hay una correlación ahí. Hay una correlación ahí a veces en cómo nosotros nos sentimos. Yo no juego ni nada de esto. Y tal vez tú juegas, eso es problema tuyo, ¿verdad? Pero yo te aseguro a ti que después de jugar estas cosas, yo no voy a tener ni amor, ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre. Yo voy a tener lo opuesto. Y por eso la sociedad vive así. La sociedad vive de esa manera. Las series televisivas, ¿verdad? Que todos piensan que son del cielo, ¿no? Si dicen un nombre de Dios. El Código de Da Vinci es basado en un evangelio diabólico. Y hay creyentes que se apartaron de la iglesia y jamás regresaron al camino de Cristo porque creyeron esa basura. Que en las primeras páginas te dice que es fantasioso, pero que le roba la fe a cualquiera. No te estoy mandando a leerlo. Te estoy diciendo que hay series. Que engañan. No te estoy mandando a leerlo. No, mientras más lejos de esa cosa, mejor, ¿no? No hay que leerlo. No, ni hay que verlo. Lo que tiene que decir es, sé muy selectivo, ¿no? Un día por casualidad yo miré una parte de la serie de la historia de Dios. La historia de Dios, de National Geographic. La historia de Dios. ¿Qué les suena a ustedes la historia de Dios? Pues, qué interesante, ¿no? Yo quiero saber la historia de Dios. ¿Quién no quiere saber la historia de Dios? ¿Sabe qué se trata la historia de Dios? Va viendo diferentes temas, país por país, cultura por cultura, nación por nación, pero te está metiendo su veneno. Porque el propio autor, después, este mismo hombre, después dice, ¿sabes cuál es mi religión favorita? Después que yo pasé por todo, el zoroastroísmo. Porque el zoroastroísmo, la religión de los persas, ellos creen esto y esto. Tienes que ser bueno con toda la gente. Es un humanismo en forma de religión. Y entonces el cristiano escuchando, ¿Nunca había escuchado eso? Mira. Suena bien. El diablo. Las redes sociales. La razón por la cual pongo estas redes sociales. Este es el TikTok, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas en TikTok. Obviamente. Esto es una red que existe en los Estados Unidos. En la lengua inglesa, gracias a Dios, no está. Que yo sepa, en la lengua hispana. Pero es una red para la destrucción de la fe. Es un movimiento que se llama Deconstructing the Faith. Es un movimiento para destruir la fe. No se piensen que son solamente muchachitas influencers que están en TikTok. Hay pastores de iglesia que son parte de este movimiento.
Hay pastores de iglesia que están enseñando a sus congregaciones que no crean en la Biblia, que no crean, que no busquen más de Dios, que no confíen en Jesucristo, que no. Hay pastores de iglesia enseñando esto. A nosotros, decía hace un rato, que nosotros estamos en mayor peligro que los cristianos del primer siglo, y estoy 100% convencido de eso. Y no entendemos bien cómo funciona esto. Pero tenemos que darnos cuenta que todo esto funciona por medio de un algoritmo. ¿Saben lo que significa eso? Que si yo busco esto en TikTok, después todo lo que va a salir de TikTok es eso. Por eso un hombre busca, una mujer, busca una página pornográfica y después todo lo que le sale es eso. Y no se puede escapar porque es todo eso. Le hace muy difícil salir porque es que en todos lados donde tenga una red social, donde esté el algoritmo, te va a poner cosas que el algoritmo cree que tú quieres. Es más, si empezamos a hablar de bicicletas chinas, es posible que en los teléfonos de ustedes empiecen a salir anuncios de bicicletas chinas. Porque ese es el algoritmo, es lo que está escuchando. Es lo que estamos buscando, sí. ¿Puedo agregar algo? Claro, Edgar, adelante. La vez pasada estaba haciendo una conversación con una persona. Ajá. Y reviso Facebook. Ajá. Y justamente me salió lo que yo estaba pensando que iba a hablar con una persona. Sin estarlo buscando. Sin estarlo buscando. Sí. Sin estarlo buscando. Exactamente. Es increíble. Y eso trae un gran peligro. Ahora, ¿no estará usando el enemigo estas cosas? ¿No está apartando a la gente y alejando a la gente y sembrando mentiras por estos medios donde la gente está todo el tiempo aquí? Claro, por supuesto que sí. La industria del entretenimiento, la música. La razón por la que puse esta foto es porque usted se fijó en la banderita que trae. Pero la banderita tiene una cruz, ¿no? Todos estos son cantantes cristianos. Todos estos son cantantes que se reconocen como cristianos. Pero son del movimiento LGTB. Pero son cantantes cristianos. Ellos fueron al Grammy como cantantes cristianos. Cantan música cristiana. Cantan música que si tú la oyes te pedías gloria a Dios. ¿Qué unción? El diablo. Metido en eso. Entonces tenemos que ser selectivos. No basta con que salió una alabanza hermosa por allá. ¿Qué letra dice? Comparémosla con la palabra de verdad. Pero que lo cante un cantante cristiano no significa nada. Y que una persona se levante en televisión y te diga yo soy cristiano no significa para mí nada. ¿Verdad? Que tú conozcas los solteros, que tú conozcas una persona que te dice que es cristiana no significa nada hasta que tú veas frutos en esa persona. La práctica del esto está llegando a la iglesia. Hay iglesias en Europa donde se practica el yoga, donde hay sesiones de yoga y los cristianos están haciendo yoga mientras repiten la palabra de Dios con las posiciones del yoga. Eso está pasando, ¿no? Eso lo venden en Morelos. Walmart. Yo lo he visto, en Walmart también. Sí, también. De la buena suerte, ¿no? La oración del sol, de la luna, los amuletos de la buena suerte, el Buda, ¿eh? Está moreno ahí. ¿Verdad? Déjame hacerte una pregunta de sentido común. ¿Cómo tú te sentirías si Dios te sacó del reino de la tiniebla, sangrando, al reino de la luz, y tú compras un Buda pensando que te va a dar buena suerte? ¿Cómo tú crees que Dios se siente? ¿Cómo tú crees que Dios, que es fuerte y que es celoso, ofendido, se siente? ¿No? Cuando de pronto el Rey soberano del universo te rescata, manda a su hijo a morir por ti y te rescata de las cadenas del infierno, te rescata del infierno. Y usted va a morir y se compra una maniguita roja de esta, o se la pone un hijo de usted, para que no se quede inmune, lo protege. ¿Cómo tú crees que se va a sentir Dios? Que es celoso, que es fuerte. Los símbolos satánicos ya tú sabes. ¿Y por qué le digo los símbolos? Ay, pastor, nosotros no vamos a usar eso nunca. Yo sé que no, lo he visto en todos lados. Lo he visto, están en adornos, están en joyas, están en... ¿eh? En estampitas.
en Estampita, y hay muchos más. El punto es, yo no te quiero volver loco con esto. Por supuesto, no te quiero volver loco con nada de esto. No te vuelvas obsesivo con nada de esto. La forma de identificar, mira, yo puse este porque es el que más o menos yo conozco más de los que hay ahí. Y no los conozco todos. Pero hay miles más. Hasta en el billete del dólar no pasó. En todos lados hay. Eso está metido en todos lados. Ahora bien, ¿para qué te enseño que existe esto? Para que tú investigues. ¿Verdad? Para que tú investigues. Porque recuerda que es poder. Y recuerda que el Señor te sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Si nosotros somos soldados de la guerra espiritual, de una guerra espiritual, y si tenemos a Cristo por capitán y rey de nosotros, si somos parte de un ejército espiritual y somos el pueblo de Dios, y si tenemos una armadura dada por Dios, entonces también tiene que haber principios y reglamentos, tiene que haber una palabra. La palabra es nuestro principio, nuestro reglamento. Porque miren, la palabra de Dios, yo en ningún momento no encuentro nada que hable del TikTok, no encuentro nada que me hable de los símbolos satánicos, no encuentro nada que me hable de esas cosas. Algunas sí, ¿sí? Por ejemplo, habla del zodiaco. La Biblia habla del zodiaco. Vamos a Isaías. No tenemos el tiempo para detenernos en cada una de estas cosas. Y sería imposible abarcar todas estas cosas. Sería imposible por el tiempo. Y porque requeriría también mucho más estudio, mucho más tiempo. En realidad lo que sí tenemos que hacer es llenarnos de la palabra de Dios. Las personas que trabajan en los bancos no se enfocan tanto en estudiar los billetes falsos, sino los billetes verdaderos. Lo que tú quieres saber es cómo luce un billete verdadero. Y que cuando tú veas un billete, tú sepas identificar que es verdadero. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a haber una persona más creativa que saque uno falso. Tú lo que tienes que saber es cuál es el verdadero. Y cuando uno está acostumbrado, yo trabajo en un banco, cuando uno está acostumbrado a contar el dinero y uno empieza a contar el dinero de manera incondicional, cuando sus dedos tocan otro papel, la mano se para. No, ese no. Para afuera, este no. Este es falso. ¿Por qué? Porque estás tan acostumbrado a tocar el verdadero que cuando tocas el falso te das cuenta. Entonces, lo que tenemos que llenarnos como cristianos es de la palabra de Dios. Para cuando el enemigo saque, no solamente esto que hay aquí, sino cuando cualquier cosa que saque el enemigo, cuando miremos un video, ¿verdad? Que es casi inevitable, nos sale a veces un anuncio, ¿verdad? O nos sale cualquier cosa de esa, nosotros tenemos que saber. Tenemos que saber qué decirle a nuestros hijos, tenemos que saber qué decirle a los nietos, tenemos que saber. Porque somos del reino de Dios. Tenemos que saber. Isaías 47, 13. El horóscopo surge en Babilonia. ¿Okay? Dice Isaías 47, 13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan a ti. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas y los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. Mire, yo que pensaba que no tenía nada que ver, que era como que en qué medio nací, que si yo soy Leo, que si yo soy Virgo, que si no soy no sé qué más, y por eso soy así, por eso... Mira, yo pensaba que no era tan grave, ¿no? Mira lo que dice el Señor. No salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. Lo que nosotros podemos ver como algo trivial, como algo normal en nuestra cultura, es sumamente ofensivo para Dios, porque Él sabe de dónde viene y Él sabe lo que es. Hoy nosotros podemos pensar que Halloween es simplemente para mantener a los niños contentos y para que coman bastante caramelo y para que estén bastante activos. Podemos pensar todo esto, pero Dios sabe lo que es. Dios sabe lo que se hace en ese día. Dios sabe lo que se ha hecho en ese día. Dios sabe de dónde salió esa tradición. Dios sabe eso. Y yo no quiero ofender a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Si yo no tengo un verso en la palabra de Dios que me diga no practiques el yoga. No tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recurrir a un principio espiritual. ¿Existe algún principio espiritual que me ayude?
Bueno, sí. Primera de Corintios capítulo 10. Versos 20 al 21. Estamos terminando. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. A ver, pensando. Razonando. Ahí viene una buena pregunta. Primera de Corintios 10, 20 al 21. Esto es un principio espiritual. Por este principio nosotros vamos a sacar una diferencia. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Verdad? Después el pasaje dice que no podemos provocar a celo al Señor, somos más fuertes que Él. ¿Verdad? ¿O me faltó algo ahí? ¿No? Bueno, pues, esto es un principio espiritual. ¿De dónde viene esto? Esto viene, por ejemplo, una práctica determinada, digamos el yoga, ¿no? O una decoración, o una prenda. ¿De dónde viene esto? ¿Y qué significa esto? ¿Tiene que ver algo esto con el reino del mal? Pues no lo uso. Sencillamente, ¿verdad? Porque yo no quiero tener nada que ver con el reino de las tinieblas. No quiero tener nada que ver con ese gesto del cual Dios me ha sacado y Dios me ha liberado. ¿Alguien puede ayudarme con Efesios 5:11? No practiquéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Exactamente. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas. Tenemos que tener conocimiento, tenemos que saber. ¿Por qué? Dice Oseas capítulo 4, versículo 6, que mi pueblo perece por falta de conocimiento.